En este video hablaremos sobre cómo obtener el coeficiente de simetría. Para eso tenemos un problema establecido que nos dice: la siguiente distribución de frecuencias presenta el tiempo en años que una muestra de 40 personas de la Ciudad de México permanece en un trabajo. Para esto creamos una tabla en Excel marcando el tiempo en años y la frecuencia de estos. En tiempo en años yo puse límite inferior de clase, límite superior de clase, que son a continuación estos datos que están aquí. La frecuencia son las personas que han permanecido en su trabajo. Bueno, procederemos a sacar el límite inferior de clase y límite superior de clase. Bueno, ¿esto cómo se hace? Pues vamos a agarrar los límites inferior de clase, se va a restar 0.05, porque así nos dice la regla, con eso un decimal. Y cuando el límite superior de clase se le va a restar a 0.2, como a continuación veremos. Nos da 0.95, que a continuación ya tenemos. Para el siguiente sería 2.2 menos más 0.05 nos da un resultado de 0.25, así sucesivamente hasta llenar la tabla como se muestra aquí. Bueno, para la marca de clase se va a sumar 0.95 y 0.95 más 2.25, lo que nos dé sobre 2, así que es 1.26, o bien no podemos asimilar a esta fórmula que tenemos aquí. Esta va a ser nuestra fórmula para la marca de clase, donde nos indica que vamos a tomar el límite inferior límite inferior de clase y límite superior de clase. Ya que tenemos esto, lo vamos a dividir. Después de esto, vamos a llenar sucesivamente la tabla. Bueno, ya que tenemos la tabla llenada en nuestra marca de clase, bien dicho, vamos a proseguir con la frecuencia acumulada. Bueno, ¿cómo se va a hacer esta? Se va a agarrar la frecuencia que tenemos, como dice, y la vamos a sumar. Por ejemplo, es 3 más 7 nos da 10, más 9 nos da 19, más 7 nos da 26, más otros 7, el 26 se convierte en 33, y así sucesivamente para los siguientes datos, hasta llegar a nuestros datos acumulados, que son 40. Efectivamente los datos están bien porque nos dan 40. Si nos dieran un número mal, entonces, si nos dieran un número que no es, entonces estaría mal nuestra tabla. Bueno, nuestro siguiente apartado sería ya la sumatoria, que nos dice la marca de clase por nuestra frecuencia. Entonces nuestra marca de clase va a ser 1.6 por nuestra frecuencia. Nos sale 4.8. Entonces vamos a hacer así las demás. La siguiente sería 20.3, 37.8,
38.5, 47.6, 40.5 y la última sería 18.8. Bueno, proseguiremos por nuestra frecuencia acumulada porcentual. Bueno, ¿esa cómo se va a hacer? Como bien nos dice, F es la frecuencia. También por la frecuencia vamos a utilizar el número total de datos y el 100%. El 100% que significa todos los datos. Vamos a hacer el siguiente paso. Entonces sería 3 entre 40 por 100% que nos está dando. Esto equivaldría a 7.5, pero esto lo vamos a redondear a 8, entonces sería 8. Así sucesivamente hacemos, pero variando nuestra frecuencia que nos da. Por ejemplo, aquí es 7, entonces le pondríamos 7 entre 40, ya nos lo da por... Pero esto no era. Bueno, así sucesivamente la hacemos hasta llenar nuestra tabla, que en un momento ya la tendremos llena. Bueno, después de obtener algunos datos como vemos en las tablas, en la tabla vamos a subrayar algunos que estas nos piden. Vamos a irnos a nuestras fórmulas, que yo las tengo en Word. Bueno, la primera es el promedio, que dice que marca de clase de frecuencia y el número. Bueno, es la suma, como vemos aquí nos da 2.8, ya lo tenemos aquí, entre los 40 datos que nos están dando de los empleados, lo dividimos, esto nos va a dar un promedio de 5.20. Después nos seguimos con la mediana. Todo esto tiene su significado, por ejemplo, FA y marca de clase dice frecuencia acumulada anterior de la clase modal. FX frecuencia de la clase modal, límite inferior de la clase modal y clase mediana. Bueno, yo como se podrán dar cuenta, yo ya puse todos los datos para que no me equivoque. LX nos dice que es límite inferior de la clase modal. Entonces yo seleccioné este dato porque es el que nos pide. Bueno, después de esto dice que tenemos que sacar nuestra frecuencia acumulada anterior de clase. Yo le puse la 19 porque correctamente en nuestra tabla no la da, porque fue la que ya sacamos. Después de esto, la frecuencia va a ser 7. Bueno, nos dice que fx va a ser frecuencia de la clase modal. Entonces va a ser este 7 porque es una anterior. Al sustituir los datos, los ponemos correctamente en su orden de nuestra fórmula, que es esta. Esta ya va a ser la sustitución de los datos y aquí mismo está el resultado que nos da 5.4. Después de esta nos vamos a la moda. También nos da algunos datos y cada uno de esos tiene su significado. La es amplitud, límite inferior, frecuencia mayor menos frecuencia posterior, frecuencia mayor menos frecuencia acumulada anterior.
Bueno, también al igual que la anterior, yo ya sustituí mis datos. El 3.5 lo saqué de mi tabla, de esta. Dice que el inferior, límite anterior, inferior de clase. Lo sustituimos por 3.55. Y después, perdón, nos dice que límite inferior de clase, que va a ser 2. Ya al sustituir todos estos datos, da como resultado da 4.2, perdón, y nos va diciendo todos los datos que requerimos para llevarla a cabo. Por ejemplo, es la amplitud, límite inferior, frecuencia mayor menos frecuencia posterior y toda, etcétera. Posterior de esto, pues ya nada más nos falta calcular esta, que sería nos dice que nuestra frecuencia, nuestra marca de clase, perdón, menos 5.20, que es nuestro promedio. Esto lo vamos a elevar al cuadrado y va a ser por... Bueno, me parece que aún no me quedaba claro, pero ya que me quedó claro, ya puedo explicar. Bueno, dice que nuestra marca de clase, nos vamos de nuevo a nuestra marca de clase, que nos dice que 1.6 por 5.20, que es nuestro promedio, perdón. Y esta la vamos a multiplicar por nuestra frecuencia, que es esta. A continuación lo haré para que esté correctamente y no tenga ninguna equivocación. Sería 1.6, que es nuestra marca de clase, menos 5.20, que es nuestro promedio. Esto se eleva al cuadrado. Teniendo esto, lo vamos a multiplicar ahora sí por nuestra frecuencia. Nos sale 38.8. Así que pondremos este dato donde corresponde, al igual que los demás. Después nos iremos con nuestras medidas de dispersión, donde va a estar nuestro rango. Bueno, en rango, como sabemos, se toma el valor menor menos el valor mayor. En nuestros datos es el menor es 1, el mayor es 10.0. Al hacer nosotros esta resta, nos va a dar 9. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a sacar nuestra varianza. Como se ve aquí, podemos obtener nuestra fórmula, pero ¿qué tiene de significado eso? Bueno, la S es varianza, la que parece M volteada es sumatoria y la demás es la que nos indica qué vamos a hacer. Como en el ejemplo anterior, vamos a ocupar nuestra marca de clase con nuestra nuestro promedio, perdón. Este lo vamos a multiplicar por la frecuencia que tenemos. Yo, como ven, ya hice esto. Bueno, al comprobar, pues nos dio 180.79. Ya con estos datos sustituimos la fórmula que tenemos arriba, que es la varianza sobre los datos que sacamos. Entonces, 180.79 menos 40 menos 1. El 40, ¿por qué? Porque son los datos que tenemos ya, base, fijos. Al sustituirla, nos da 180
180 menos 39, porque aquí nos dice 40 menos 1. Así que ya al sustituir todo esto y hacerla, nos va a dar 4.64. Después de esta, vamos a aplicar el coeficiente de asimetría. Bueno, como dijimos, vamos a sacar el coeficiente de asimetría. Bueno, ¿cómo se saca? Vas a tomar tu frecuencia, la 3, y como vemos, aquí está, vas a tomar esa frecuencia. Entonces, te dice aquí, vas a tomar la mediana y el promedio, que esos ya los tenemos por defecto. Como anterior vimos, pues aquí está, 5.20 y 5.4. Bueno, ya después de eso vas a tomar el 2.15, que haciendo ya bien esta operación, bueno, simplificándola, pues nos da 2.15, de ahí es donde sale. Después de esto, lo que nos queda es hacer esta operación. Nos queda 0.48 entre 2.15. Primero hice esta operación y luego, para que no se nos dificulte, lo dividimos. En total nos dice que el coeficiente de asimetría queda en positivo, 0.22. Bueno, les voy a explicar una gráfica. Este es la asimetría positiva. ¿Pero por qué positiva? Porque los valores son positivos. Los valores son positivos. Por ejemplo, aquí podemos ver que el dato menor va a ir está en la línea más grande y los demás van bajando de acuerdo a su valor. Por ejemplo, si tuviéramos la normal, pues todos, media, mediana y moda, quedan en la misma línea de en medio, pero como todas son diferentes, pues nos queda así. Ahora, si tuviéramos negativas, la más baja iría aquí, la media iría acá y el promedio iría por acá. Sería todo por mi parte. Espero les haya agradado el video tutorial y gracias por verlo.